Bueno, buenas tardes, bienvenidos a la clase, esta es la clase número 20. Y entonces, permítanme compartir aquí la pantalla y comenzamos. Ok, entonces lo primero es que por favor me confirman si pueden ver la pantalla compartida. Sí, profe. Ok, bueno. Entonces, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a repasar es que tienen algunas preguntas con respecto a, hubo unas dudas el fin de semana que preguntaron, de qué ocurre, por ejemplo, en algunos problemas puede ser que ella me den la configuración de todos los circuitos ramales que tiene la unidad residencial o el local, si fuera el caso de un local comercial. Y entonces igual me piden calcular la demanda por el Código Eléctrico Nacional. Entonces ahí hay como una especie, se presentó una confusión en el sentido de que, ¿qué hago? O sea, conozco los circuitos o sea, los conozco porque me los dan, tengo el tablero, ¿y cómo hago para calcular la demanda en ese caso? O me voy simplemente con el área del apartamento y los 33 voltiamperes. Entonces fíjense que para ese caso tienen las dos posibilidades. Una sería olvidarse del tablero, en el sentido de que lo voy a utilizar para los circuitos de la cocina del área de servicios, lo vamos a sacar cuántos tenemos del tablero y los especiales, y simplemente considerar el área del apartamento y la densidad de carga por área de 33 voltiamperes por metros cuadrados para considerar, recuerden, los circuitos de los pequeños artefactos que involucran sala, comedor, cuartos, pasillos, etcétera. Todas las áreas de la edificación que no son parte de la cocina o el área de servicios. Entonces, los que les quería comentar la clase de hoy, vamos a mirar, por ejemplo, esos 33 voltiamperes por metro cuadrado. Entonces, el código dice que esto incluye ambos, alumbrado más TUG, de esas áreas. De nuevo, áreas diferentes de la cocina y del área de servicios. Entonces, fíjense, uno dice, pero ajá, entonces, ¿cómo es? Entonces, simplemente vamos a considerar un ejemplo de que tenemos un cuarto, esa es la representación del cuarto en ese cuadro, y que ese cuarto, perdón, es de 3.5 metros am, por 3.5 metros. Esas son las dimensiones. Aquí prácticamente pues lo estamos simplificando a un cuadro. Entonces, tomando esto en cuenta, ¿cuál sería la carga conectada para ese cuarto? Eso es lo que quiero hacer para que entendamos que aquí está incluido la parte de los tomacorrientes en esas áreas. Entonces, recuerden, la carga conectada sería el área del cuarto multiplicado por los 33 voltiamperes por metro cuadrado que establece el código. Entonces, acá el área de ese caso sería 3.5 metros por 3.5 metros. Y eso me daría, déjenme calcular aquí rapidito, 3.5 por 3.5 metros. Entonces esto me da 12.25 metros cuadrados. Ese sería el área de ese cuarto, de esa área, de esa habitación allí. Eso quiere decir entonces que, por lo tanto, la carga conectada, según el método del código, serían los 12.25 metros cuadrados por los 33 voltiamperes por metro cuadrado, y esto me daría entonces, si multiplico esto por 33, entonces me da 404.25 voltiamperes. Entonces vamos a aproximar eso a 400 voltiamperes. ¿Ok? Y eso es a lo que se refiere el código. De nuevo, en esos 33 voltiamperes por metros cuadrados están incluidos los TUG. Porque fíjense, si aquí estuviéramos considerando nada más el alumbrado, pues básicamente con una salida de alumbrado ya voy a iluminar toda esa área. ¿Ok? O con dos. Pero vamos a suponer que es uno en este caso. Entonces, fíjense, esa generalmente sería a 100 voltiamperes o 100 watts. Entonces, la densidad de 33 voltiamperes por metro cuadrado
está considerando que hay 100 en este caso para iluminación y el resto, que serían los 300 watts o voltiampere, perdón, para el resto de los equipos que están en esa habitación, que es un televisor, una computadora, etcétera. Entonces, de nuevo, ese 33 voltiamperes por metro cuadrado incluye alumbrado y TOG. Por lo tanto, regresando al caso del cálculo de demanda de la unidad residencial, entonces lo pueden hacer por este método, o si tienen los circuitos, el número de circuitos totales que tiene la unidad residencial, también lo pueden hacer considerando el otro criterio que establece el código, que es que cada circuito ramal de 20 amperes, cada circuito ramal de 20 amperes, perdón, de 20 amperes, lo considere a 1500, una carga conectada de 1500 voltiamperes, y cada circuito ramal de 30 amperios, entonces lo considere a 3000. ¿Ok? O puede ser que en la descripción del problema, donde me especifican de nuevo los circuitos ramales del tablero, entonces me indiquen cuál es la carga conectada de cada circuito. Entonces me voy, en ese caso si me lo especifican, me voy pues por ese camino para determinar la carga conectada. Entonces, ojo con eso, porque se puede prestar a confusión. ¿Ok? Entonces, de nuevo, haciendo el sumario acá, este de aquí, de nuevo, considera la carga conectada de alumbrado y toma corriente, de alumbrado de todo el apartamento y de toma corriente de toda la unidad residencial, y de toma corriente de las áreas que sean diferentes de la cocina y el área de servicio. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. ¿Alguna pregunta? Profe, y en el caso de que, por ejemplo, especifiquen los circuitos, pero cuando uno saca el área da menos circuitos, ¿cómo se haría? No, porque es que, o sea, si te están especificando los circuitos, ya los tienes. Con la demanda, recuerda, no vas a determinar el número de circuitos. Con la demanda lo que vas a determinar es el cálculo por capacidad de corriente del alimentador del tablero. ¿Ok? Recuerda que, o como lo que hemos Ok, venido o sea, haciendo, es... y ya, Adelante, Pedro. o sea, profe, por lo menos, si llaman los circuitos, por decir, como el ejemplo que usted nos dejó, los 6 circuitos, 2 TUG especiales, más uno de alumbrado, más los otros TUG normal. Ujú. Cuando yo le aplico el CEN, entonces no considero los 132 metros, que es el área del apartamento, por los 33 volamper, porque ya me están definiendo los circuitos, ¿sí? O sea, lo que les quiero decir es que lo pueden hacer de las dos maneras. Lo pueden hacer con el 33 por el área, y entonces de la tabla tomarían nada más los circuitos que son de la cocina y del área de servicios. O la otra alternativa es que se olvidan del área del apartamento y de la densidad de carga de 33 voltiamperes por metro cuadrado, y cada circuito de 20 amperes lo consideran a 1500, y cada circuito de 30 amperes lo consideran a 3000 para la carga conectada. Tienen esas dos posibilidades, digamos, si van a aplicar el método del código para la estimación de la carga conectada. Ah, perfecto, profesor. Gracias. Claro. En algunos casos también se les puede pedir que comparen. Podría ser un caso am, que se puede considerar en la evaluación. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces continuamos. Profe, a mí me Profe, yo tengo una duda. Ah, bueno, pues, adelante, Jodrich. Mi duda es con el método alternativo. Al momento que yo calculo la corriente, no sé si la condición de los 100 amperios me la establece la corriente de la carga o la corriente del alimentador.
La corriente de servicio. Entonces la corriente de servicio sería la corriente del alimentador. O sea, ya después que lo multiplicas por 1,25. ¿Ok? ¿Ok? Jodrich, ¿me escucha? Pedro, ¿me escuchas? Ok, bueno, entonces continuamos. Pedro, no, Sí, ibas a hacer profe. una pregunta. Adelante. Sí, sí, no, profe, que no me quedó claro, hoy no, este fin de semana que estuve fue con el Westinghouse a la hora de calcular, no sé, pero al final de la clase, no sé si de repente explica un poquito de repente hacer el ejercicio con ese método, no me quedó muy claro a la hora de aplicarlo. Ok, el método de Westinghouse, les puedo hacer aquí una especie de resumen. Otra vez. Vamos a ver, acá ya lo exporté, vamos a borrar. Entonces, recuerden que el método Westinghouse tiene dos partes. La primera parte es calcular la demanda diversificada por el número de equipos. La segunda parte es que luego se calcula la demanda diversificada, entonces se aplica el factor horario. ¿Ok? Entonces recuerden que el Westinghouse me da aquí la potencia y aquí me va a dar en el eje X el número de equipos. ¿Ok? Y entonces recuerden que esto llega aquí hasta 100 y después de 100 le tengo que aplicar la otra fórmula que con los factores A y B. Pero vamos a tomar un ejemplo. Entonces vamos a suponer que aquí esta potencia generalmente me la dan en voltiamper. Entonces para la cocina eléctrica, si tengo una cocina eléctrica, entonces debo utilizar tantos voltiamper por metro cuadrado. Vamos a suponer que sean 5000. Ahorita miramos las curvas otra vez. 5000 voltiamper. Y a medida entonces que aumentan el número de equipos, estas curvas generalmente tienen este comportamiento. Recuerden que analizamos que estadísticamente, cuando ya tengan muchos, entonces la demanda diversificada de un equipo no cambia porque desde el punto de vista estadístico, cuando sale uno, entra otro. Entonces esto a la final es estadísticamente estable. Entonces el primer paso sería es por equipo, si están utilizando el método Westinghouse, calculan la demanda diversificada total de ese equipo. Recuerden que el método Westinghouse se hace por tipo de equipo. Entonces aquí simplemente calculan la demanda diversificada como el número de equipos multiplicado por la demanda diversificada de un equipo. Y esa es la que calculan de acá. Entonces no se me vayan a confundir, este número de equipos lo utilizan para buscar, o sea, entran en el eje X con el número de equipos que tienen y en el eje Y lo que están buscando es la demanda diversificada de un equipo. O sea que esto es la demanda diversificada de un equipo. ¿Ok? Luego multiplican esa demanda por el número de equipos y luego de que tienen eso para todos los equipos, entonces tienen que pasar de nuevo por equipo a aplicarle el factor horario, el factor de uso horario. Entonces a la final, la demanda del equipo o la demanda para ese número de equipos va a ser la demanda diversificada considerando el uso horario. Entonces va a ser igual al factor de uso horario. Y acuérdense que este depende del tiempo a lo largo del día multiplicado por el número de equipos multiplicado por la demanda diversificada de un equipo, que es el que leo de la tabla. Entonces a la final uno hace este procedimiento de cálculo para cada tipo de equipo, para diferentes tiempos, y entonces a la final suma todo y ve en qué parte del día es donde está la demanda máxima, y esa sería la demanda máxima
diversificada que se va a considerar para calcular, en este caso, la cometida. Entonces, si vemos, dicho por aquí, a ver, ¿dónde está eso? Ajá. Creo que estaba en la clase anterior, perdón. Instalaciones. Clase 19. Demanda máxima. Esta creo que es. Y bueno, aquí está entonces el resumen del método Westinghouse. Entonces, esta es la curva, las curvas para el número de equipos. De nuevo, entras en el eje X con el número de equipos y aquí es la demanda máxima diversificada de un equipo. Luego, para calcularla, multiplicas eso por el número de equipos, aquí estarían los pasos, y ya luego por equipo también, entonces le aplicas el factor horario. Este serían los factores de uso horario para cada los equipos en el periodo de 24 horas del día, y luego sumas los totales, y entonces la demanda máxima es donde te dé esa demanda máxima pico durante el día. Y también, por cierto, ya que estamos discutiendo eso, les quería mostrar de dónde sale este método a la final. Sale del libro de sistemas de distribución de Westinghouse, y ese lo va a tener por acá. Déjenme ver si lo encuentro. Aquí está. Entonces, este es el libro original del Westinghouse, donde aparece, de donde se saca, digamos, ese método. Entonces hay un capítulo aquí de la carga. Vamos a ver la tabla de contenido, que es el capítulo 2, caracterización de la carga. Y entonces, ahí en ese tema es donde encontramos pues la base de ese método, que es el método Westinghouse. Entonces, fíjense, en esa figura 8 son básicamente la misma curva que tenemos para diferentes tipos de carga: secadora, etcétera, calentador, iluminación y misceláneos. Y luego entonces le aplicamos los factores de horario, de nuevo en el ciclo de un día. Entonces se suma y se calcula la demanda total. ¿Ok? Recuerden que al final el principio de este método va a estar relacionado con lo que analizamos en la parte inicial de cálculo de demanda, y es que las demandas máximas de los diferentes equipos y de las diferentes unidades residenciales entonces no coinciden. Esos picos de demanda van a ser diferentes para los diferentes tipos de carga. Entonces, aquí podemos ver de nuevo en la figura 1 cómo varía la carga durante el día. Entonces, a la final, recuerden lo que tratamos de determinar con este método es esa demanda máxima para poder entonces hacer nuestro diseño óptimo que cumpla con ese criterio máximo de demanda y que sea económicamente factible. O sea, no voy a diseñar mi sistema para que en el edificio estén todas las cargas conectadas al mismo tiempo. Entonces, denle un repaso y pues avisan si tienen más dudas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Me escuchan? Pedro. Sí, sí, se escucha. Ok, bueno, gracias. Entonces continuamos. En la clase de hoy, entonces vamos a continuar. De nuevo, recuerden, vamos arriba en el sistema.
Entonces ya vimos cálculo de demanda y la acometida. Entonces hoy vamos a comenzar a ver o a analizar lo que es el centro de medición. Entonces, hoy vamos a analizar el diseño del centro de medición o tablero principal de distribución. Entonces, su función principal es distribuir la energía eléctrica, obviamente, desde la acometida a cada uno de los tableros principales de la instalación. Que involucra, entonces aquí tendríamos los tableros de los apartamentos. Para nuestro caso, tablero de los apartamentos, el tablero de servicios generales, que ya sabemos que va a llevar, es posible que tenga también allí el tablero del hidroneumático. Si estamos colocando el hidroneumático por fuera del tablero de servicios generales, y el tablero de locales comerciales, de ser el caso. Y otro. Por ejemplo, si tenemos una garita de vigilancia, pues es posible que esa garita de vigilancia o cualquier otra requerimiento eléctrico que tenga otro tablero, tiene que salir esa alimentación pues de la acometida. ¿Okay? ¿Qué más? Va a tener también que proveer la parte de medición del consumo. Y por eso a veces también se le llama cuadro de medidores. Cuadro de medidores. Entonces, en este tablero vamos a hacer esa distribución, pero una parte importante de ese tablero es que ahí es donde, en ese punto de la instalación eléctrica, es donde vamos a hacer la medición del consumo de energía eléctrica. Entonces, los medidores van a ir allí en ese tablero. Por eso es un tablero especial. Y también es muy importante, otra función que va a tener es que vamos a tener la función de protección de cortocircuito. Protección de cortocircuito para toda la instalación. Es una protección principal para toda la instalación eléctrica y para los alimentadores de los tableros. Y vamos a colocar aquí protección y seccionamiento. Es decir, aquí es donde puedo seccionar, sacar, desconectar del sistema los alimentadores.
¿ok? Y de hecho es lo que hace Corpoelec cuando nos va a cortar el servicio. Tienen acceso a ese tablero y ahí es donde ah, proceden a hacer el corte de servicio. Ok, básicamente esas son las funciones principales. De nuevo, distribuir la energía. Segundo, la parte de medición del consumo de energía. Por eso se le llama cuadro de medidores. Y la última parte sería proveer también con la protección de cortocircuito para toda la instalación y los alimentadores. Y la parte de seccionamiento. Ok, de eso es lo que vamos a hablar en la clase de hoy. El tablero, el centro de medición. Si relacionamos el centro de medición con el diagrama unifilar de la instalación, entonces vamos a ver qué partes va a tener. Entonces recuerden, si aquí vamos a representar de nuevo el diagrama unifilar de la instalación, entonces aquí estaría la compañía de suministro eléctrico. Tenemos acometida en baja tensión, el descargador de tensión, fusible. Llegamos al banco de transformación, salimos del banco de transformación con baja tensión y entonces aquí donde está la acometida en baja tensión. Y de nuevo, el centro de medición va a agarrar la energía de la acometida y lo va a distribuir. Entonces ahí lo que vamos a tener primeramente va a ser una protección principal de la instalación eléctrica. Luego vamos a ir a unas barras donde vamos a hacer la distribución de energía y de aquí va a salir cada uno de los alimentadores. Y recuerden que esta es una representación unifilar. Entonces aquí vamos a tener el medidor. Vamos a tener la cuchilla de seccionalización, el seccionalizador o el cuchilla de corte y luego la protección del alimentador, que generalmente es un breaker, y de aquí entonces donde vamos a salir a cada tablero. De los apartamentos, tablero de servicios generales, etc. Es decir, que estamos hablando realmente es de esta unidad, este cuadro, vamos a representarlo aquí con una línea. Este es lo que sería entonces el centro de medición o tablero principal de distribución o cuadro de medidores. ¿Ok? Centro de medición. Ok, perfecto. Medidor, seccionalizador, o cuchilla seccionalizadora, cuchilla de corte. Este sería la protección del alimentador y este sería la protección de la instalación. La protección de la instalación. ¿Ok? Y claro, obviamente que no va a haber uno, sino que aquí vamos a tener varios que se van a repetir para los diferentes alimentadores, otro medidor, otra cuchilla de corte, otra protección y sale a otro tablero principal y así sucesivamente hasta que ocupemos todos los espacios o los espacios de diseño de ese tablero principal de distribución. Entonces aquí diría otro tablero, etcétera, etcétera. Medidor, etcétera. Entonces, esto es lo que vamos a estar diseñando hablando en la clase de hoy, este tablero. Okay. ¿Cómo luce? Básicamente vamos a representar aquí una vista frontal de ese tablero. Entonces generalmente va a ser un tablero que tiene una configuración rectangular. La acometida puede ser que esté llegando por la parte inferior. Acuérdense que esta es la acometida en baja tensión, después que viene del banco de transformación, o puede ser que llegue por la parte superior, todo depende del diseño, pero vamos a suponer que aquí está llegando
en esta representación por la parte interior, por la parte inferior, y a la final de este tablero lo que se hace es que se definen regiones del tablero. Entonces, por donde llega la cometida, aquí vamos a tener una sección de ese tablero donde vamos a colocar la protección principal de la instalación. Luego que pasamos de la protección principal, aquí va a haber otra sección generalmente de ese tablero donde van a estar las barras que vamos a utilizar para distribuir la energía eléctrica. Luego va a haber unas secciones aquí generalmente que van a ser las secciones donde se van a colocar los medidores y van a haber espacios para medidores. ¿Ok? Este es el área donde van a estar colocados los medidores. Y luego van a ver aquí otras áreas de ese tablero donde van a estar los seccionalizadores y la protección principal de cada alimentador, que generalmente son breakers. Entonces fíjense, aquí sería la protección principal, luego aquí tendremos las barras, luego aquí vamos a tener los medidores, etcétera. Luego aquí vamos a tener para cada alimentador las cuchillas de corte. Vamos a representar mejor las cuchillas de corte como un interruptor, un switch. Y para cada alimentador entonces su protección principal, generalmente breakers automáticos. Y bueno, si seguimos el flujo de la energía eléctrica aquí, entonces la energía eléctrica entra por la cometida, pasa por la protección principal, luego va a las barras. Aquí vamos a hacer igual como si fuera un tablero o muy similar como si fuera un tablero de los que ya analizamos con anterioridad, residencial o de local comerciales. Vamos a hacer conexiones. Esas conexiones eléctricas van a ir y pasan primero por el medidor sale del medidor y de ahí de alguna manera van a haber cables y conductores que van a la parte de la cuchilla seccionalizadora, y la cuchilla seccionalizadora se conecta con la protección principal del alimentador y de ahí sale entonces el alimentador. ¿Ok? Y en términos básicos esto es lo que involucra ese tablero. Entonces, claro, vamos entonces a ir a ver primero algunos ejemplos de la vida real, pero que quería que tuvieran en principio el concepto básico claro de qué más o menos uno espera ver en ese tablero, en ese centro de medición o tablero principal de distribución. ¿Alguna pregunta? Ok, entonces permítanme mostrarles aquí algunas fotos de cómo luce ese tablero. Mm, ajá, entonces voy a cargar estas fotos aquí. Entonces, este es un ejemplo de cómo luce ese tablero. Entonces, fíjense, aquí pueden apreciar en esta foto el sistema primario de distribución trifásico. Aquí tenemos el banco, esto lo vamos a estar estudiando próximamente. Luego está la cometida en baja tensión que sale del banco de transformación a través del bajante y llega a este tablero que está acá, que se va a hacer el tablero del que estamos hablando. Entonces fíjense que tiene diferentes áreas en ese tablero. Entonces fíjense, aquí tiene un área que se llama el área del interruptor principal. Ahí es donde va a estar esa protección principal. Va a haber un área donde van a estar las barras, donde de nuevo vamos a hacer la distribución de manera muy similar como se hizo con los tableros residenciales. Va a haber un área que se llama el área de los medidores, que por cierto se tiene una visual de esos medidores cuando se va a tomar la lectura. En Venezuela todavía se toma la lectura de manera manual, no automatizada, ir mirando el medidor y haciendo un registro de la lectura. Y estas dos áreas que tenemos aquí, digamos, esta área vertical, van a ser las áreas que se van a utilizar para las cuchillas de corte y para las protecciones. Entonces, fíjense, en este caso de nuevo va a llegar la cometida en baja tensión, pasa por el interruptor, vamos a las barras, hacemos la distribución
van a los medidores, van a la cuchilla de corte y a la protección. Y de ahí pues entonces irán a alimentar la carga, que en este caso, en esta foto está a la mano izquierda. Am, a mano derecha, si somos el tablero sería a mano derecha. Ok, ese sería ese ejemplo. Aquí ven otra foto. Este sería un medidor muy similar a ese que estábamos viendo, pero fíjese que este módulo que viene estandarizado, que es igual al que teníamos en la parte anterior, entonces ahora se hizo una expansión colocándole otro módulo adicional. Y vamos a ver que la manera como lo establece CorpoLE es que hay módulos ya prefabricados, específicamente con sus dimensiones, el número de medidores que tienen, y si se requiere más, entonces básicamente lo que uno tiene que hacer en ese caso es colocar un módulo adicional, y este sería ese caso. Entonces tenía el módulo básico, no es suficiente, tenemos que expandir ese módulo básico con un módulo adicional, que ese sería este módulo que observamos acá. ¿Ok? Donde de nuevo vamos a tener protecciones, barras de fase, etcétera, etcétera, pero si lo pueden apreciar aquí, una menor cantidad de medidores con respecto al módulo básico que tenemos acá a la derecha. Y en este caso, este medidor que está aquí, está alimentado de este transformador, que es de tipo pedestal, este cuadro, este dispositivo verde que ven acá, que ya cuando la próxima semana, posiblemente cuando ya veamos la parte de la cometida en alta tensión y banco de transformación y que terminemos los cálculos eléctricos, vamos a ver los detalles de ese transformador, pero viene el sistema en alta, llega el transformador, pasa en baja y aquí, no sé si pueden observar, hay dos tanquillas donde se están alimentando cada uno de esos tableros de medición. Aquí pues pueden apreciar un poco mejor el banco de transformación. Y en este poste también tengo fotos de eso, donde va a estar la cometida en alta tensión que va al transformador de tipo pedestal. ¿Ok? Esta sería la cometida para ese transformador. Entonces, fíjense, se hace la derivación del sistema primario de distribución. Pasamos de aéreo a subterráneo con cable y este cable del bajante va a ese transformador. Entonces llegamos aquí a la base del poste, donde hay una tanquilla de alta tensión y esa tanquilla entonces va y se conecta, o mejor dicho, esa tanquilla me permite la canalización que va desde la base del poste hasta el transformador de tipo pedestal. ¿Ok? Entonces aquí sería donde está el transformador, otra imagen del transformador y cómo se ve ese ejemplo por la parte de atrás. ¿Ok? Este es otro ejemplo un poco más viejo, un edificio de unos 30, 40 años, pero es muy similar aquí en esta sección del tablero o del centro de medición donde está la protección principal. Luego aquí vamos a tener las barras, luego está la parte de los medidores y aquí en esta parte superior es donde están las cuchillas de corte y la protección principal de cada alimentador y luego con esta batería de tubos que ven acá es donde salimos con los alimentadores hacia la parte de arriba para los apartamentos a través de esa batería de tubos. Esa batería de tubos sale, va por el sótano y va y busca por aquí, no se aprecia muy bien, pero ahí es donde está ese bajante, que está el hueco en el techo, entonces por ahí suben. Hay una caja de paso, que por cierto la vamos a calcular, y luego entonces va y sube buscando los diferentes apartamentos de los diferentes pisos. Aquí se puede apreciar un poco mejor. Llegan esa batería de tubos con los alimentadores, hay una caja de paso que se tiene que diseñar, y entonces aquí salen dos tuberías grandes para buscar los diferentes tableros principales de cada apartamento de los diferentes pisos. Y aquí hay una que sale, posiblemente sea para el ascensor o otro sistema. Esta sería la protección principal en ese caso. Entonces fíjense, aquí estaría llegando por la parte inferior la cometida con sus tres fases. Este sistema, como es tan viejo, no tiene aterrizaje, no tiene conexión a tierra.
tiene simplemente las 3 fases que vienen del banco de transformación y el neutro. Y el neutro para la cometida puede ser cobre desnudo. Entonces fíjense aquí es donde está el neutro. El neutro irá a la barra de neutro y las 3 fases irán a las barras de fase, que aquí vamos a ver, se puede ver el conector de cada una de las fases. Este sería cómo están llegando los conductores de la cometida. Y acá vemos el ejemplo de las barras, que de nuevo están aisladas del tablero. Aquí pueden ver los aisladores de las barras y ven cómo hacemos la conexión de cada uno de los medidores. Este tablero también se tiene que balancear, igual como los tableros de las unidades residenciales, para garantizar que hay un desbalance no mayor del 10%. Aquí ven la parte donde está la protección principal. En este caso no le dejaron un seccionalizador. Es conveniente dejarle su seccionalizador para tener esa posibilidad de hacer el seccionamiento del alimentador. Y aquí es donde pueden observar cómo se están conectando lo que es el neutro, ¿no? Llega el neutro desnudo de la cometida y aquí se hace entonces la conexión para sacar todos los neutros que van a cada uno de los tableros principales de esa edificación. Aquí pueden ver un poco mejor el cableado y cómo están configuradas las protecciones. Vemos protecciones como por ejemplo estas de aquí son de 2 polos a 40 amperios. O sea, quiere decir, estas son apartamentos y hay unas que van a ser trifásicas. Entonces, fíjense, esas de 100 amperios. Posiblemente, este es un edificio pequeño, esta sea la protección del tablero de servicios generales y las demás para cada uno de los apartamentos. Luego los medidores, ahorita vamos a hablar un poco de los medidores, van a haber medidores mecánicos, electromecánicos, perdón, que son medidores de inducción, como este que ven acá, que básicamente tiene un disco, ya vamos a ver donde se induce una fuerza que está relacionada con el voltaje y la corriente, y a la final entonces el disco, cómo gira, puedo medir la cantidad de energía eléctrica que se está consumiendo. Y hay medidores, los más modernos son medidores de tipo electrónicos, donde ahora no utilizamos el principio electromecánico para hacer esa medición de consumo de energía, sino que básicamente utilizamos convertidores analógicos digitales y entonces ya hacemos ese cálculo a través de microprocesador. ¿Ok? Bueno, aquí otro ejemplo de ese tablero. Ese tablero viene alimentado de este banco de transformación que está en la calle. Que fíjese, aquí lo interesante es que el sistema trifásico llega a subterráneo, paso de subterráneo a aéreo, paso por el descargador de tensión, por el fusible cortacorriente, paso por el banco de transformación que está aéreo y luego regreso subterráneo. Entonces aquí claramente se ve, estos cables verdes, el bajante de alta, donde llega la alta tensión al banco de transformación, y luego este sería el que está aquí, que apenas se puede ver allí de manera marginal. Ese sería el bajante de baja. Esos son los cables que salen de nuevo del banco de transformación y llegan a ese tablero. ¿Ok? Esta, digamos, es otra vista del mismo poste. Este es el banco de transformación. Y aquí, no sé si pueden apreciar, está la tanquilla. Esa tanquilla de baja tensión y alta tensión, donde van a estar esos grupos de fases de baja y de alta tensión. Y esa tanquilla viene y va a haber una canalización que va en ese sentido, y aquí es donde está ese tablero que estamos analizando. Esa es la tanquilla donde llega la cometida en baja tensión al tablero. Este está por la parte de atrás de ese tablero. ¿Okay? El tablero está detrás de esta pared, llega la tanquilla y entonces por aquí de nuevo es por donde está llegando la cometida. ¿Ok? Estos son, digamos, breakers, otros tipos de caja. Cómo son los centros de medición, etcétera, etcétera. Las cuchillas de corte
más centros de medición y diferentes módulos que lo puedo armar de nuevo de acuerdo al requerimiento. Ya vamos a ver algunos detalles de eso. Aquí en esta foto pueden ver la parte de las barras. Tenemos las barras para hacer la distribución de los alimentadores, la barra de tierra y la barra de neutro. Ok, entonces, ¿alguna pregunta? Me confirman al menos por el chat que estoy saliendo. Sí, profe, sí se le oye. Ok, gracias Juan. Ok, entonces continuamos. Vamos a hablar ahora un poquito de la parte del medidor. ¿Cómo funciona el medidor? Y seguimos. Y fíjense que ya vamos evolucionando, ya luego de que veamos esta parte del centro de medición, vemos acometida, banco de transformación y acometida en alta, y eso pues culmina lo que es el cálculo eléctrico. Hay que hacer otro cálculo que es el cálculo por capacidad de cortocircuito, ese lo vamos a ver en la próxima clase. Y ya con ese cálculo y la acometida y el banco de transformación estamos oficialmente terminando el cálculo eléctrico de la instalación eléctrica. Entonces ya nos quedarían los circuitos, los sistemas auxiliares, que esos son mucho más sencillos porque básicamente son sistemas que ya están diseñados y uno lo que hace es básicamente seleccionar equipo. Es decir, ya no tengo que hacer ningún dimensionamiento de cables ni nada de eso, sino simplemente cuántas líneas telefónicas necesito, seleccionar el número de pares, dejar las cajas planificadas y hacer mi diagrama, etc. Ok, entonces veamos la parte de medición. A ver. La parte de medición. Entonces aquí les quiero mostrar cómo funciona el principio de funcionamiento de un medidor estático, perdón, electromecánico. Entonces fíjense, si aquí tengo mi carga, vamos a suponer que la carga es una carga monofásica, ¿no? Aquí tengo mi carga. Esa carga está siendo alimentada por el sistema. Y necesito determinar la energía que ella consume del sistema. Aquí, mejor dicho. Entonces recuerden, de fundamento de las mediciones, eso a la final lo hago midiendo el voltaje y la corriente, porque sabemos que la potencia va a ser igual a V por I, obviamente por el coseno de phi. Y si integro esto en el tiempo, entonces a la final eso me va a dar la energía eléctrica que consume la carga. Eso quiere decir que aquí hay que colocar un dispositivo que es el medidor, donde desde el punto de vista electromecánico va a tener una bobina. Recuerden de fundamento de las mediciones que va a ser la bobina voltimétrica, que es la bobina que va en paralelo para medir el voltaje, y va a haber una bobina que va en serie, que es donde vamos a medir la corriente, que esa va a ser la bobina amperimétrica. Y el medidor midiendo el voltaje, midiendo la corriente, y a través de campos magnéticos y de inducción, entonces a la final es que me va a permitir estimar ese valor de energía. Ese es el principio básico. Entonces fíjense, aquí tenemos en este diagrama, tenemos
una representación simplificada del medidor. Entonces fíjense, aquí está la carga, aquí está por donde entra el sistema, la red. Y entonces fíjense, va a haber una bobina que va a ser esta que está aquí, que va a ser la bobina voltimétrica, que es la que está en paralelo. Y aquí abajo entonces está lo que se llama ahí el imán serie o la bobina perimétrica, que es la que mide la corriente. Y en función de esos dos campos magnéticos que van a generar tanto el voltaje como la corriente, y con un disco de inducción y otros dispositivos como freno y aquí para controlar, digamos, reluctancia, etcétera, etcétera, o campos en el air gap, aquí se va a inducir en ese disco unas fuerzas que van a ser proporcionales a la potencia, y cuando él rueda, entonces como que si estuviera de alguna manera integrando, y entonces a la final hay unos piñoncitos que van moviendo aquí el contador. ¿Ok? Por eso al medidor a veces en algunos países le llaman también el contador, porque al final lo que está es contando cuánta energía se está consumiendo en la instalación. Y ese es más o menos el principio de funcionamiento de esos contadores estáticos. Obviamente que este es un contador monofásico. Cuando tenemos contadores bifásicos o trifásicos, entonces vamos a tener pues más bobinas perimétricas, más bobinas multimétricas. Y generalmente uno lo que ve es que se usa el método de los 2 batímetros para determinar las potencias trifásicas. ¿Ok? Entonces ese sería el principio de funcionamiento de un medidor de inducción. Y entonces ahora vamos a ver el principio de funcionamiento de uno de los modernos, que sería electrónico. A ver cómo borro. Ok. Entonces el electrónico sería el siguiente. Entonces aquí tiene un ejemplo de un medidor electrónico, pero básicamente lo que queremos ver es acá el principio de funcionamiento de ese medidor. Entonces permítanme aquí hacer ver el circuito. Entonces fíjense, aquí está el circuito. A la final lo que hace la medición, el cálculo, va a ser un microprocesador. Y de alguna manera de ese microprocesador, entonces va a estar llegando la señal de voltaje, la señal de corriente. Utiliza el principio de convertidores analógicos digitales para hacer ese cálculo. Entonces fíjense, aquí vamos a determinar cuál es la bobina amperimétrica, la bobina voltimétrica. Entonces fíjense aquí, que no sé si lo pueden observar, estaría esta bobina que está conectada con el neutro. Aquí está el neutro y aquí está entonces la carga. ¿Ok? Entonces esta que está aquí va a ser la bobina voltimétrica porque está midiendo ese voltaje. Y pues vamos a tener amplificadores, etcétera, etcétera. Pero eso a la final va a llegar al microprocesador. Y aquí entonces va a estar el otro transductor que va a ser de la parte de bobina de corriente. Entonces fíjense, aquí la corriente se convierte en voltaje con esa resistencia y de nuevo esa señal va al microprocesador. Tengo mi reloj, vamos a tener aquí la parte del display donde vamos a mostrar entonces cuál va a ser la energía y algunos, digamos, LEDs que me indican cuál es el estatus del medidor.
Pero en fin, esto es básicamente basado en electrónica. Convertidores analógicos digitales y cálculos acá eh, binarios. ¿Ok? Y ese más o menos sería el principio de funcionamiento, lo que encontramos acá. Entonces, aquí, en estos chips, en ese microprocesador, es donde se están llevando a cabo todos esos cálculos. Entonces, si aquí le hacemos un zoom a este medidor, entonces podemos ver que este puede mantener un servicio o medir en un servicio de 5 a 30 amperios. Y acá, ya vamos a ver posteriormente, está cómo se conecta, este diagrama de conexión para la bobina voltimétrica y la bobina amperimétrica. Fíjense que ahora, en países como acá en Estados Unidos y de repente en otros países desarrollados, ya la medición se está haciendo de manera más automática. Hay casos, por ejemplo, donde para recolectar la lectura, ya estos equipos tienen un sistema de comunicación inalámbrico y entonces usted simplemente, o el que está recolectando la lectura, maneja a lo largo de la urbanización y automáticamente recolecta las lecturas de los medidores. Y lo más moderno es que ahora estos medidores pues se conectan a través de la plataforma. Creo que escuché algo. Ok. ¿Me escuchan? Sí, profe, se escucha. Sí, profe. Ok, escuché algo por ahí. Gracias. Lo más moderno es que estos medidores ahora se conectan con la infraestructura de telefonía celular y entonces están mandando todo el tiempo la información am, a una red central de lo que es la lectura, pero también lo más importante es que la compañía de suministro eléctrico le puede hacer algo que se llama un ping, igual como los que tenían BlackBerry. Ustedes son muy jóvenes, pero antes había una cuestión que se llamaba BlackBerry y uno le decía un ping, voy a hacerle un ping. Entonces le hago un ping al medidor y entonces puedo leer variables como por ejemplo cuál es la potencia instantánea, el voltaje instantáneo que tiene el medidor, etcétera. Entonces estos equipos ahora inclusive se están utilizando para hacer el diagnóstico de dónde tengo eh, el corte de electricidad en el sistema, simplemente parciendo el ping a los medidores. Y entonces eso es lo que se llama el EMI o AMI, en las compañías de suministro eléctrico. Y esto es lo que se llama Advanced Metering o como medición. Y la I viene de infraestructura, infrastructure. Y claro, todo esto forma parte de lo que son redes inteligentes, porque ahora entonces tenemos esa posibilidad de comunicación entre los equipos y es una aplicación, digamos, de eso. Eso todavía no existe en Venezuela, que yo sepa, no sé cuál sea la situación hoy mismo, hoy en día, mejor dicho, porque bueno, unos varios años ya por fuera, pero no creo que haya cambiado mucho por la misma crisis que estamos viviendo. No sé si Pedro o alguien que esté relacionado con Corpo L tiene alguna opinión de eso. ¿Qué has visto, Pedro? Este, pues Corpoelec hace tiempo que no instala medidores. Más bien, Mm, lo que me ha comentado papá es que establecen como una tarifa estándar y en base a eso, dependiendo del hogar donde hagan el contrato, pues establecen ujú, ese valor estándar y en función de eso es que cobran. O sea, pero ya medidores en contratos nuevos casi no instalan. Y de mm, resto, pues igual el método tradicional, leyendo ujú. en los que aún permanecen o aún funcionan. Sí, y eso es algo bueno, no me quiero desviar mucho del tema de hoy, pero es algo que tenemos que resolver a futuro. O sea, si cuando pasemos con este problema del servicio eléctrico, el servicio eléctrico va a tener que ser sustentable. Am, o sea, hasta cierto punto ese servicio podría de alguna forma ser subsidiado por el gobierno, pero am,
la tarifa debería cubrir parte importante de lo que es el costo de la electricidad y lo más importante, el costo para mantener la infraestructura y para crecer a futuro, que es lo que nos ha llevado, digamos, a tener esta situación crítica de suministro eléctrico en el país. Pero bueno, las cosas de repente están cambiando y eventualmente pues tendremos que llegar a una situación muy similar con lo que ha pasado con la gasolina, con lo que es la parte de servicio eléctrico, sincerizar realmente el uso de los servicios para hacer que los servicios pues estén disponibles. Ok, bueno, entonces esa sería la parte de cómo funciona esos medidores electrónicos. De nuevo, esto es la base, muy básico. Ok, bueno, continuamos. Entonces, ya que hemos visto am, esa parte de cómo funcionan los medidores, permítanme también ahora mostrarles algo acá a la final, cómo vamos a representar esto en los planos. ¿Ah? Entonces, fíjense, van a tener que hacer un plano, que es el plano de detalle, donde entonces se va a representar ahí el medidor, el centro de medición. Aquí tengo problemas con esto. Permítame que cargue. No quiere cargar. Bueno, continuamos. Esto es algo que entonces lo van a poder discutir con el profesor en el taller. Entonces, continuemos. Y hay que hacer un plano que va a ser el plano de detalle de cómo es la estructura del centro de medición. Y luego hay que hacer otro plano de detalle que se llama el diagrama vertical de tableros o de alimentadores, mejor dicho. Y ese nos va a indicar cómo vamos a hacer la distribución de los alimentadores desde el centro de medición. Entonces, pues, lamentándolo mucho, no les puedo mostrar. Hoy voy a tratar de buscar algunas imágenes para la próxima clase para mostrarles cómo realmente lucen esos planos. ¿Ah? Pero son planos de detalles que ustedes tienen que también desarrollar en la instalación. Ok, déjenme ver si aquí tengo algunas otras cosas que sean importantes. No, básicamente fotos que ya vimos. Uno trifásico. Este sería uno trifásico. De nuevo con sus bobinas amperimétricas y voltimétricas y continuamos. Ok. Bueno, entonces continuamos acá. Vamos entonces a ver ahora ya a formalizar un poco más la teoría de lo que es el centro de medición. Este material lo tienen ahí en el Google Classroom. Es el material que nos habla de lo que es el centro de medición. Y entonces comienza por la parte básica de medición. Y nos da aquí, digamos, unos diagramas de cómo se conectarían si son medición directa. Ya vamos a ver qué es medición indirecta, la cometida de cada AFE y lo que va al suscriptor y cómo se conectan. ¿Ok? Y básicamente aquí
Este círculo con esas líneas en 90 grados son la representación de la bobina amperimétrica horizontal y la que va vertical sería la bobina voltimétrica. Entonces fíjense que la bobina voltimétrica está entre 1, 4 y 6, es la que está midiendo el voltaje de la cometida de Cadafe, y la bobina amperimétrica, la que está en horizontal, que es la que mide la corriente que entra por 1, pasa por 3, es decir, está en serie, y luego de ahí va al suscriptor. Entonces sería una conexión monofásica. Aquí sería una conexión monofásica bifásica de 3 hilos. Una conexión bifásica de 3 hilos, por ahí escuché algo. Y una conexión trifásica como tal, donde estamos utilizando pues 3 medidores con sus 3 bobinas voltimétricas y amperimétricas, es decir, trifásica con sus 4 hilos. ¿Ok? Y bueno, si son contadores electrónicos es básicamente el mismo principio. Seguimos manteniendo el concepto de bobinas amperimétricas y voltimétricas, y puede ser que cambie la conexión un poco, pero siempre el medidor nos indicará cómo se conectan. Entonces, medición indirecta. ¿Qué ocurre en algunos casos? Que el medidor no es capaz de medir directamente, generalmente, la corriente, porque la corriente es muy alta. Entonces, ¿qué debemos hacer en ese caso? Debemos utilizar, antes de conectarnos con el medidor, un transformador de corriente que reduzca esa corriente a un nivel más bajo, de tal manera que la podamos conectar o medir la corriente de la cometida en el medidor, que la corriente puede ser muy grande. Entonces utilizamos generalmente transformadores de corriente, y aquí ven un caso donde tenemos medición indirecta. De nuevo, la corriente es muy grande, no puede pasar directamente por el medidor, no se puede hacer una medición directa. Tenemos que hacer una medición indirecta utilizando transformadores de corriente, donde conocemos, primero son muy exactos, tienen una característica lineal y tienen poco error. Tienen una relación de transformación conocida, y entonces haciendo de esa manera indirecta igual podemos medir la energía que se está consumiendo utilizando transformadores de corriente. Ese sería un caso de transformador de corriente. Este sería otro caso donde estamos utilizando esos transformadores de corriente. Y generalmente lo vemos con corriente si estamos midiendo en baja, y si estamos midiendo en la cometida en alta, entonces habría que utilizar en ese caso transformadores de corriente y transformadores de voltaje para poder hacer la medición de manera indirecta. ¿Okay? Un ejemplo de otro contador o medidor en Venezuela. Ok, y aquí lo que me interesa es discutir con ustedes hoy en la parte esta del centro de medición. Entonces ya sabemos que van a estar la protección de la instalación, los medidores, y vamos a distribuir los alimentadores. Si es de manera individual, entonces puedo tener cajas metálicas donde vamos a colocar 1 o 2 medidores, si son de manera individual, y todo esto está, o parte de esto está en la sección 408 del Código Eléctrico Nacional. Y ya si tengo varios, entonces utilizo, como ya lo vimos con anterioridad, este centro de medición en módulos, ¿no? Los espacios generalmente si son monofásicos, son de 30 por 40 centímetros, 30 la base, 40 de alto. Y si son trifásicos, generalmente son de 30 por 60 o de 40 por 60, dependiendo. Pero de nuevo, ya eso está establecido por los requerimientos de Corpoeleo, los requerimientos nacionales, ¿no? Aquí ven un ejemplo de una configuración típica para 16 a 20 medidores, donde de nuevo tenemos el interruptor principal, las barras para hacer la distribución para cada uno de los medidores, barras de fase y de tierra, perdón, y la barra de neutro, un medidor principal que pudiera ser acá, en este caso, el tablero de servicios generales,
varios espacios para los diferentes medidores y ya luego la parte de la cuchilla de corte y la protección. ¿Ok? Las normas CADAFE, ¿qué me indica CADAFE? Bueno, eso va a depender del número de equipos, ¿no? Entonces, hasta 6 pisos podemos considerar que el edificio es pequeño. Entonces, el centro de medición va a ir en el sótano, se puede ubicar, perdón, en el sótano o en planta baja. Entre 7 a 12 pisos consideramos medianos y está en el sótano o planta baja de 13 a 22 pisos regulares y generalmente si este es el caso hay que considerar 2 centros de medición que pueden estar en planta baja o sótano o inclusive si el edificio es muy alto va a haber que ir a 2/3 de la altura y colocarlo allí en ese piso. Porque de nuevo, esto se hace precisamente porque si el edificio es muy alto y tenemos el centro de medición en planta baja o sótano, los alimentadores de los últimos pisos no van a cumplir por caída de tensión. Entonces, por eso es que en ese caso vamos a tener que distribuir o tener acometida de alta tensión hasta cierto piso. Y ahí nos está sugiriendo de 2/3 de la altura. De nuevo, si es entre 23 y 32 ya se consideran grandes y entonces hay que considerar alimentación en alta tensión a 2 alturas, 4/5 y 2/3 es lo que sugiere la norma. Y si es más de 32, ya estamos hablando de rascacielos, entonces ahí hay que hacer la alimentación de la acometida en alta tensión y buscar una manera óptima de distribuir los centros de mediciones y los alimentadores para que cumplan por capacidad de corriente, caída de tensión y cortocircuito, que es el próximo cálculo que vamos a ver en la próxima clase. ¿Ok? El básico que especifica Corpo ELEC para nuestro alcance de la materia, que son instalaciones de tipo residencial y comercial, es el módulo que se llama el módulo básico 301, en donde hay espacios ya definidos, viene un módulo prefabricado, que tienen el interruptor, va a tener un espacio para el interruptor principal, interruptor de servicios preferenciales de emergencia, va a tener las barras de cobre, electrolítico, medidores de los suscriptores que pueden ser bifásicos o trifásicos, conserje, el de tablero de servicios generales y emergencia. Vamos a tener las cuchillas o los dispositivos de seccionamiento o corte y los interruptores de protección, el principal de la acometida y de cada uno de los suscriptores, ¿ok? O de los tableros principales o de los usuarios de la instalación. Y muy importante, tenemos que también considerar flexibilidad en la instalación eléctrica y dejar espacios de reserva en este centro de medición. Entonces, generalmente 10 a 20% es un número de espacios de reserva que son razonables para una instalación de tipo residencial y recuerden de 20 a 30% para una instalación de tipo comercial. Entonces, fíjense, aquí está el módulo 301, que de nuevo está normalizado. Y ya luego lo que uno hace, si requiere adicional, entonces tiene que añadir módulos adicionales como el módulo 321, que contiene 20 cuchillas de corte por mora y 20 dispositivos de protección. Esa cuchilla de corte por mora, de nuevo, es esa cuchilla seccionalizadora que ahí tiene acceso nada más la compañía de suministro eléctrico con un seguro, con un candado. Y si se pierde servicio, ahí es donde nos van a desconectar el alimentador. Esas cuchillas generalmente no se deben ejercitar con corriente. Entonces el procedimiento sería primero se abre el breaker y luego es que entonces usted puede hacer la seccionalización del alimentador con la cuchilla de corte. Y igual en el caso contrario, primero cierra la cuchilla y luego es que cierra el breaker. Entonces para sacar el alimentador, si está energizado, primero el breaker del alimentador y luego la cuchilla y ahora si va a entrar, entonces primero tiene que ejercitar la cuchilla y luego el breaker. ¿Ok?
Y bueno, aquí nos dan unos ejemplos de cómo son las barras, algo similar ya hemos visto con anterioridad en los tableros porque es básicamente el mismo principio, son barras de cobre, ya vamos a hablar un poquito de algunos detalles de esas barras de cobre y cómo se dimensionan y van a estar adosadas mecánicamente a la parte, de- adosadas en la parte interna, la pared interior interna del, del tablero y entonces obviamente como eso va a estar energizado hay ciertas distancias que tengo que considerar y además de eso tienen que estar aisladas de la carcasa de ese tablero. Generalmente tiene que estar conectado a tierra, tiene que estar aterrizado. Para el dimensionamiento de las barras se va a considerar este factor que va a ser J, que va a ser la densidad de corriente que vamos a considerar para las barras. Y esa densidad de corriente ya viene establecida en función de la corriente de servicio de la acometida. Entonces, si tenemos acometidas hasta 200 amperios, esa J la podemos considerar como 2.5 amperios por milímetro cuadrado, perdón. Si es entre 200 y 800 amperios, entonces ahora se reduce a 2 amperios por milímetro cuadrado. Y si es un servicio que requiere más de 800 amperios, la J entonces va a ser 1,5 amperios por metro cuadrado. Y ahora ahorita les voy a mostrar un poco más de detalle con respecto a las barras y luego a los tableros, cómo se compran, etcétera, o dónde lo podemos encontrar. Y acá lo que hay que entender es, obviamente, a mayor corriente, mayor pérdida, disipación por efecto Joule vamos a tener en las barras y por eso entonces que vamos a reducir la densidad de corriente, la J se disminuye, es decir, a mayor corriente tenemos que utilizar barras de mayor sección transversal. Y los diferentes módulos normalizados por CorpoElec, aquí tienen lo que es el identificador, el número identificador 301, 302, etcétera, etcétera, las dimensiones y la capacidad de medidores que tiene y los módulos especiales 321 y 322 que van a ser para las protecciones y las cuchillas de corte. Entonces 20 y 40. Entonces de nuevo, tomando el básico y considerando los adicionales que ustedes van a armar, entonces su tablero su centro de medición, tablero principal de distribución o cuadro de medidores. ¿Ok? Entonces, hablemos de las barras, pero antes de eso, veamos si tienen alguna pregunta. Fíjense que esta parte es sencilla, porque ya teníamos claro la parte de tableros. Básicamente un tablero, pero un poquito más grande. Ok, continuamos. Entonces vamos a ver un poco lo de las barras. Entonces las barras van a ser barras de cobre, generalmente con una pureza, como lo pueden ver aquí, de casi 100%. Va a ser cobre recocido, es decir, que tiene la baja conductividad y es ah, flexible. Así es como lucen las barras de cobre. Y a la final, lo que le quería mostrar aquí son los diferentes tamaños que pueden obtener. Entonces, si son de sección rectangular, así como tal, se llaman de arista viva, arista redondeada o de canto semicircular. Y aquí entonces están las dimensiones de las barras. El ancho por el espesor y el número de barras que se necesitan dependiendo el servicio de corriente que tengan. Entonces, por ejemplo, si les da un servicio de 100 amperes, entonces ahí pudieran tenerlo por fase, una barra
de 12 por 2 de 123 amperios. Entonces, aquí en esta tabla lo pueden utilizar para determinar el tamaño de las barras, o lo pueden hacer también como lo vimos con la parte de la densidad de corriente. Ese sería un ejemplo. Otro ejemplo sería este de acá, creo. Estas son las pletinas de cobre. Entonces, es muy similar al caso anterior. Aquí tengo las dimensiones en pulgadas y en milímetros, la sección transversal, y entonces aquí ya con la sección transversal pues las puedo seleccionar. Lo importante de acá es que puedo tener varias barras por fase. Entonces, puede ser que tenga una o dos, en fin. Entonces, eso es una flexibilidad, digamos, que podemos tener allí en el diseño, tener más de una barra por fase. Pero básicamente, si tengo más de una barra por fase, lo que estamos haciendo es que efectivamente sumando el área de cada una de las barras individuales, y eso sería el área total que hay que considerar. Este es un proveedor, de hecho, creo que está en Venezuela. Tecnocircuito Alfa, proveedor de Venezuela, y aquí nos especifica que utiliza el cobre que viene de Colombia. ¿Okay? Y les quería mostrar, a ver, catálogo de productos de ese proveedor en Venezuela, para que vean un ejemplo de las especificaciones. Entonces él vende prácticamente todo lo que es tableros. Entonces están los NLAB, ya ustedes deben saber qué son los NLAB y los otros tipos de tableros. Aquí está alguna descripción de la empresa. Y me interesa ver, es lo que estamos discutiendo, es la parte de tableros de medidores en la página 15. Aquí están tableros NLAB, están los otros alumbrados, NHB, etc. Recuerden que estas letras van de nuevo con la definición en el código. Tableros para arrancadores de motores, aislados para hospital o servicio hospitalario, transfer para transferencia automática, controles de mando, alta tensión, de acero inoxidable, de control. Y aquí estos son los tableros de medidores. De nuevo normalizado por CorpLE. Aquí ven la configuración. De nuevo, este es el 301. Hasta 1600 amperios, el voltaje, etcétera. Y otros tableros especiales. Ok, entonces ese les quería mostrar. Vamos ahora a ver la página web de este fabricante. Ese creo que lo tengo por acá. Para que tengan una idea de... Aquí está pues la página web de ese fabricante. Entonces fíjense todo lo que tiene. Tiene NLAB, los NAB, NHB, SCB, etcétera. Y los tableros de medidores, esta parte de aquí. Que es básicamente muy similar a lo que estábamos viendo en las especificaciones en PDF, en el PDF. Ok, ¿qué más les tenía que mostrar? Ok, antes de que se me olvide, no sé si ya lo mencioné con anterioridad, no recuerdo, en el material pues ya tienen también la parte de lo que es la demanda documentada, todo lo que es el cálculo de demanda documentado. Entonces utilicen también ese material que ya tienen ahí, pues todas las referencias
y las tablas y el procedimiento para hacer el cálculo de la acometida y de los alimentadores. Y ya luego, entonces, que vamos a ver específicamente la parte de la subestación de transformación, después que veamos o en conjunto con el cálculo por cortocircuito, que sería la próxima clase. ¿Ok? Bueno, ¿tienen alguna pregunta? No, profe, todo bien. Ok. Bueno, eso era lo que les tenía preparado para hoy. En la clase del miércoles, entonces deberíamos ver lo que es el cálculo de cortocircuito. Eso es relativamente sencillo, o sea que el miércoles terminamos con ese cálculo y posiblemente comencemos a ver la parte de los transformadores y acometida en alta y algunas otras cositas que nos quedan por ahí, que sería la parte del diseño de cajas de paso, la parte de las bancadas, tanquillas y bancadas, tanquillas y bueno, tengo que revisar el programa, pero básicamente eso culminaría lo que es el diseño eléctrico de la instalación y de fuerza, pues, luz y fuerza. Y ya luego entonces pasaríamos a la parte de cálculo y diseño de los sistemas auxiliares. ¿Ok? Bueno, todavía nos queda tiempo. No sé si quieren hacer alguna pregunta o como quieran. Si quieren discutir algo. Hugo, Juan, Jodrich. Aquí pensando, profe, tratando de recordar las dudas del proyecto. Ok. ¿Cuándo tienen el próximo parcial? Esta semana, Ah, ok. ¿Qué día presentan? jueves. El jueves, ok. Bueno, entonces si no hay preguntas, nos vemos el miércoles. Ok, profe. Ok, bueno, entonces que tengan buenas noches. Ya ahorita les cargo el video y parte de ese material para que tengan acceso a través del Classroom. Perfecto, profe. Muchas gracias. De nada, feliz noche. Gracias, profe. Igual. Bueno, pues que estén bien. Bye. Igualmente, profe. Gracias. Aquí en invierno hay sol como hasta las 10 de la noche.